Olga Piñeros, psicóloga, licenciada en filosofía, especialista en pedagogía del aprendizaje autónomo, salud ocupacional y magíster en prevención de riesgos laborales. En estos tiempos de tanto cambio, tenemos un tema muy interesante para todo el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Y es por eso que la conferencia que van ustedes a presenciar gira en torno a esa nueva realidad laboral y la doble presencia, como una reflexión hacia entornos de trabajo saludable, teniendo en cuenta que todo ha sido volcado hacia nuestros hogares en pro del mejoramiento de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores en general. Pero, ¿qué es la doble presencia? Se establece esa doble presencia, es un término que para Colombia no es muy utilizado, sin embargo, en el mundo esa doble presencia se enfoca a todas aquellas tareas que sobrepasan y que han sido volcadas, sobrepasan, pues hoy se exceden con la persona y han sido volcados esa situación de trabajo a sus lugares de trabajo, trabajo doméstico y trabajo laboral, trabajo asalariado. La doble presencia se convierte entonces en un riesgo para la salud, que origina, pues, por obvias razones, sobrecargas en todo el esquema laboral. Si bien es cierto, la seguridad y salud en el trabajo ha venido velando por la calidad de vida del trabajador. Esa doble presencia hace que muchas veces ese trabajador, teniendo condiciones ideales en su lugar de trabajo, outdoor, afuera de su casa, llegue a su casa y de pronto la condición que tiene adicional pueda llegar a alterarlo, a afectarlo y que se desencadene un aumento de esa carga, ¿sí? Con una situación de demandas directas y simultáneas que hace que el trabajador enferme. Eso nos lo establece el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene y ha sido visto por diferentes organismos de orden nacional e internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver el panorama que desde Colombia se tiene en torno a estadísticas que el DANE nos proporciona desde su informe del boletín técnico en esa gran encuesta integrada de hogares en diciembre de 2019, con un corte de diciembre de 2019, febrero de 2020. Respecto a todo lo que es los indicadores de mercado laboral de acuerdo al sexo. Es importante destacar que el renglón de la mujer ha venido tomando una proporción muy importante e interesante dentro de este contexto, tanto que tenemos un 40.5% aproximado de mujeres que están desempeñando actividad laboral. Y pues obviamente hay un grueso renglón de los hombres. Sin embargo, esto relacionado con la doble presencia es importante acotarlo y tomarlo, teniendo en cuenta que sigue en nuestra sociedad colombiana culturalmente estando el cuidado de los hijos y esos trabajo adicional que se hace desde casa por las mujeres. Claro está, hago la aclaración que habrá un importante, ya en este momento tenemos un importante índice de hombres que también están haciendo esta misma tarea, justamente por como todas esas condiciones de cambio social, de dinámica social que se están presentando. ¿Dónde está el origen del problema en torno a todo este contexto de la seguridad y salud en el trabajo, el volcamiento de los trabajos a nuestros recintos de casa? Entonces, es justamente sobre esa responsabilidad de organizar y de realizar esa gran parte del trabajo doméstico por una sola persona. Por eso hablaba de que para nosotros era muy importante dentro de esta conferencia observar las estadísticas que el DANE nos tiene en cuanto a la ocupación masculina y femenina y lo importante del renglón femenino en torno a esto. El teletrabajo en Colombia, antes de que se suscitara toda esta situación de la pandemia, se constituyó y empezó pues a dibujarse como una alternativa que se le daba a algunos trabajadores, incluso en muchas empresas lo tomaban, era como, bueno, para aquella persona que tenía algún tipo de restricción o eran premiados con el trabajador, era premiado el trabajador o era castigado el trabajador por la situación del teletrabajo, casi que lo ponían en una balanza en este sentido. Y con ese pensamiento en muchos lugares,
se alcanzó un renglón de 122.278 teletrabajadores distribuidos en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. Caso específico, importante renglón también en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Teniendo en cuenta, de acuerdo a Mintic, cifras del 2018, que los sectores con mayor número de teletrabajadores pues estaban enfocados hacia la parte de servicio y de comercio, que son como los dos grandes renglones. Los beneficios que se toman para el teletrabajo en su momento se tienen establecido, justamente están en la disminución de esos tiempos improductivos en los desplazamientos. Un elemento más es la disminución de los accidentes de trabajo, los aumentos de tiempo en casa y el fortalecimiento de los lazos de amor como factor protector. Aquí se ve una serie de beneficios desde lo que era la figura y obviamente todo muy reglamentado desde el libro blanco del teletrabajo. Sin embargo, con la pandemia vamos a ver qué tanto pues todo esto verdaderamente sí lo tenemos ya como ese beneficio, ese factor protector que desde la psicosociología abordamos. Hay que tener en cuenta que se vienen ya dando pues algunas cifras significativas, incluso también esto antes de la pandemia, a cierre del primer trimestre del 2020, cifras de pronto establecidas por Positiva ARL, compañía de seguros, en el incremento de ese registro de incapacidades y bajas laborales, justamente causadas por alteraciones en salud mental. ¿Sí? Un 12% a un 42% en este primer trimestre y obviamente asociadas a riesgo psicosocial. Aclaro, esto no es solamente de teletrabajo, sino en general de lo que es la salud mental de nuestros trabajadores en general. ¿Sí? Entonces, con un renglón significativo de lo que es la actividad laboral. Ahora bien, viene la reflexión y quiero que miremos la imagen. Esa dama con su computador tratando de dar respuesta frente a una situación laboral y su bebé en brazos. Es bastante diciente la imagen. De acuerdo a lo que nos establece la resolución 2646 del año 2008 para salud mental y riesgo psicosocial, los constructos a tener en cuenta desde la parte de evaluación psicosocial están centrados en estos 5 elementos: contenido de la tarea, las relaciones humanas, la organización de tiempo de trabajo, gestión de personal y las alteraciones psíquicas causadas por efectos estresantes. En el marco de la pandemia, nos surgen una serie de interrogantes. Entre muchos, los que aparecen en selección que ustedes están visualizando. Un primero es, ¿nos está afectando la salud mental esta pandemia de doble presencia? Porque es que tenemos volcado todo a la casa. Entonces, es ese gran interrogante y pues como que entremos a reflexionar un poco en ese interrogante, ¿qué es lo que está sucediendo? Y la respuesta es sí. Es un momento histórico en el que definitivamente esto llegó para quedarse, no exige una generación donde los cambios y los ajustes de las dinámicas de vida laboral, social y familiar se ven comprometidos y afectados en todo este contexto. Justamente en torno a esto, la Universidad Minuto de Dios viene adelantando desde el año 2016 una serie de estudios en investigación desde los factores de riesgo psicosocial, toda la parte de psicosociología aplicada al trabajo. Y me voy a referir a un estudio del año 2019-2020, donde se centró el análisis de factores de riesgo psicosocial en personal del sector salud, teniendo en cuenta la aparición importante que ellos pueden llegar a tener y afectación directa en sobrecarga emocional. Además de todas las políticas de las prácticas determinadas por una cultura organizacional, que esto es básico, teniendo presente lo que desde la cultura organizacional se le exige al trabajador para el desarrollo de sus funciones y sobre todo, algo muy importante, que adicionalmente esa sobrecarga puede tener un contexto de sobrecarga también emocional porque se les da unos parámetros de comportamiento que supera su límite de lo que puede llegar a ser el manejo propio de las emociones.
Ahora bien, esta responsabilidad y el cuidado del bienestar de los menores, o sea, salen de un lugar de su puesto de trabajo outdoor, donde vienen con toda una carga emocional producto de todo lo que es el día a día de este sector salud y de todo lo que ellos tienen que mostrar justamente porque lo que atienden es público y llegan a dar responsabilidad de su casa al cuidado y al dar cuidado y bienestar a los menores e incluso personas de tercera edad desde nuestra laboral, que se supondría es el tiempo de descanso en ese quehacer diario. Esto para Uniminuto y en los estudios que se han hecho se han vuelto determinantes estratégicos para la comprensión de la salud y bienestar de los trabajadores de este sector. Teniendo en cuenta esto, ese estudio se basa obviamente en lo que desde la Organización Mundial de la Salud define como estrés en esa situación de alteración y de eventos persistentes que afectan al 100% de los trabajadores. Obviamente varía y se gradúa de acuerdo como al grado de resiliencia que en un momento pueda llegar a tener o de transformación de esas emociones. Y en muchos de los casos, causando alteraciones en la salud, ausencias, bajas laborales o ausencias, disminución del desarrollo individual y de la productividad de ese trabajador, incremento justamente en la aparición de las enfermedades laborales, rotación, un alto índice de rotación y accidentalidad. Teniendo en cuenta que el trabajo emocional, ese contexto sociocultural y hoy día el volcamiento a las actividades en doble presencia, donde ya no tenemos como ese espacio de descanso, de trabajo, sino que en casa tenemos absolutamente todo, se nos configura una transformación ocupacional. Para este estudio, incluso los investigadores Uniminuto, hemos enfocado toda como la fuerza sobre instrumentos, los instrumentos que el Ministerio del Trabajo tiene establecidos para las mediciones de los riesgos psicosociales, con un diseño cuantitativo de todo lo que es el esquema de análisis, 125 trabajadores que fueron analizados de 2 empresas de servicios como población general y una muestra real de 91 trabajadores de empresas de servicios como ustedes lo veían. Y que estuviesen en actividades de atención al cliente desde los servicios administrativos, teniendo en cuenta pues que nuestra población objetiva. ¿Qué se encontró? Estos resultados giran en torno a la atención a clientes, usuarios muy preocupados o tristes. Obviamente pues en las centrales de salud entra pues toda la situación emocional también a jugar de manera directa desde el cliente externo. Un 62% de denuncias realizadas en este estudio como causa de alteraciones emocionales en los trabajadores. Además, se reporta un 51% de atención en clientes a usuarios muy enojados, ¿sí? Niveles de riesgo muy alto en condiciones laborales, para condiciones laborales, demandas emocionales y de carga mental en muy alto y alto en el 92% de la población y donde los mayores subprocesos afectados son de tipo administrativo, son las dependencias que se encuentran más vulnerables frente a esta situación. Bueno, miren todo este panorama, obviamente esto antes de la pandemia y pues es alarmante que antes de la pandemia miren los resultados que tenemos. Entonces, estas actividades, de pronto muy a dificultad de muchas personas, fueron migradas a casa, configurándose de manera directa esa doble presencia y ese teletrabajo, a lo que no estábamos preparados la mayoría de los que actualmente estamos en el mercado laboral. Desde nuestra laboral, entonces, en pandemia, hay una evidencia de que las trabajadoras mujeres o quienes realizan el cuidado de niños reportan un aumento, y eso ya son de los, como de la segunda fase del estudio que ya les presenté, donde hay un aumento de la actividad diaria de 4.5 a 6 horas, producto del tiempo de esa actividad adicional del cuidado y obviamente con alteraciones de los ciclos de sueño, donde la persona solamente está durmiendo de 3 a 4.5 horas como máximo. ¿Sí? Esa alteración en un 59,7% y con diagnósticos muy cercanos de síndromes de burnout,
humores ansiosos, síndromes de humores ansiosos, síndromes ansioso-depresivos y otro tipo de diagnósticos que están asociados al contexto psicosocial. Aquí, curiosamente, ratificamos lo que las estadísticas del DANE han presentado en torno a la evidencia en la sobrecarga ocupacional y del renglón de las personas que dan cuidado. Aquí coincidimos en esa estadística que nos presentaba el DANE respecto a este tema. Se requiere entonces no negar definitivamente su existencia, es algo que tenemos que convivir y sobre todo que las empresas también tienen que reconocer, porque el hecho de que un trabajador esté en casa no quiere decir que, entre comillas, no esté haciendo nada, sino por el contrario, está dando respuesta a una cantidad de cosas de casa que simultáneamente tiene que cruzarlas con trabajo. Definitivamente también debemos comprender que el COVID-19 vino acompañado de algo que para nosotros desde la psicosociología lo hemos denominado como el psicovirus, ¿sí? Al cual debemos dar control, porque no es solamente la ansiedad del trabajo, del cuadro, de la carga de la casa, sino de la angustia de lo que pueda suceder justamente porque no tenemos el control sobre la situación de lo que está sucediendo en la pandemia y todo el mundo está en ascuas a la espera de no enfermarse y de que llegue rápidamente la vacuna. No estamos solos, estamos reconociendo un nuevo estado. Esto es decisivo desde el psicovirus para nosotros empezar a darle como paso y mejoría en torno a esta situación. Estamos reinventando un nuevo mundo y nos estamos resignificando. O sea, esto es básico tanto para el individuo, el trabajador, como para la empresa desde su cultura organizacional. Eso implica comprender que de mi respeto y por el respeto del otro puedo mejorar. O sea, ahí sí, definitivamente, y pues nos podemos salvar todos. ¿Cuáles son entonces las emociones que afloran en esta situación de pandemia y confinamiento, los momentos que ha tocado el confinamiento? Entonces, esas emociones estaban girando en torno a miedo, la incertidumbre de lo que pueda pasar, y cuando no hay como el límite ni se, como que la persona ya se siente como en el encierro absoluto y la sin salida de ese miedo de no poder darle control a sus emociones, la ira. ¿Cómo se afecta a un trabajador por estas emociones? Afecta sus funciones básicas dentro de todo lo que es el desarrollo de su vida normal, incluso los mismos ciclos de sueño, uno por el cuidado y otro porque muchas veces puede que tenga el tiempo y ya sencillamente es tanto el cuadro ansioso que puede llegar a tener por cosas de su trabajo, por presiones de casa, que ni puede dormir en algunos casos, puede estarse dando situaciones así, alterando ese metabolismo corporal, altera el sistema nervioso central. ¿Sí? Atención, memoria, concentración, que son las primeras funciones que se empiezan a afectar. Desencadena cuadros de ansiedad y depresión, como lo vimos, ya hay evidencia diagnóstica de síndromes de burnout en esa pandemia, ¿sí? Con alteraciones, síndromes ansiosos, ansioso-depresivos. Por obvias razones hay un bajonazo en el rendimiento laboral, hay depresión del sistema inmunológico, que aquí se vuelve como otro factor determinante, porque con todo esto, pues la persona, sus niveles de estrés suben, se deprime el sistema inmunológico y cualquier virus, cualquier alteración entra a su sistema, perdón, cualquier elemento patógeno entra y genera una alteración a su sistema. Frente a eso, no solamente es la salud física, sino también la salud mental, porque pues esto ha hecho que estemos en unas dinámicas, como veían, con alteración de emociones. Hay algunos que encuentran como las salidas alternas para poder dar manejo a sus emociones, hay otros que sencillamente se vuelven, son adictos a su trabajo, a ciertas condiciones patológicas que puedan estarse presentando. ¿Cuáles son las situaciones que se desencadenan con todas estas alteraciones? Entonces, tenemos procesos comunicativos inadecuados. En casa, miren la foto. Quiero que centren su atención en la foto. Roles en el hogar no definidos, porque esa es la cuestión de la doble presencia, que recae sobre una persona, pero resulta que en la casa son 8, son 5. Bueno,
Son 3 como lo ven ustedes ahí en la foto, pero el inconveniente es que ese segundo que pudiese llegar a dar importante apoyo y aporte frente a esta situación, pues se centra solamente, cree que el único que tiene que hacer es ser esa persona, no hablemos de hombre o mujer, esa persona, y no ayuda con los quehaceres de casa o con el cuidado de los niños o con el cuidado de esa persona de tercera edad. Exigencias excesivas de trabajo también es como otro elemento de que como creen que estamos en casa, entonces es ¿para cuándo es esta actividad? Para allá, para mañana, y son las 5 de la tarde y lo están pidiendo para el día siguiente a las 7 de la mañana. Ahora, cuando no, y vuelvo a la doble presencia, en actividades de casa, muchas veces ese no compromiso de colaborar al otro se da justamente por ese bajo conocimiento y valoración familiar de la actividad laboral en el reconocimiento del otro, ¿sí? Yo sé que trabaja, pero no sé qué tan fuerte o cuál es su ritmo real de trabajo, ¿sí? Entonces, subvaloro esa situación y abandono a esa persona en ese acompañamiento para las tareas de casa. La incapacidad de definición, ese es otro elemento y por eso está más grande. Muy importante la incapacidad de definición de tiempos exactos de trabajo, de descanso y de atención familiar, porque son los elementos allí. Poder definir esos espacios o esos tiempos en el mismo espacio es básico dentro de todo este proceso de la doble presencia y del teletrabajo y toda esta cuestión del psicovirus de la pandemia. ¿Qué herramientas y pautas básicas se pueden aplicar para disminuir la activación de este riesgo? Para el trabajador, muchos de los estudios a nivel global de los países desarrollados y para Latinoamérica y lo que nuestros estudios desde la parte psicosocial Uniminuto observa con sus resultados y el trabajo que hemos desarrollado desde el año 2016 es el mejoramiento en los procesos comunicativos familiares. O sea, es importante para esta situación de doble presencia la mejora de esos procesos comunicativos. Esa resignificación de las palabras, porque puedo estar tan estresado que lanzo una palabra y después que la pienso que fue lo que dije. Y eso a nivel de casa hace la diferencia. La desactivación o activación de esa carga semántica, porque yo puedo decir una palabra, si no va con una alta intencionalidad o con una ira profunda, pues sencillamente hay un bajo efecto, pero si la monto con todo el cuadro de ira y de, podríamos decir, de sevicia para hacerle daño al otro, recuerden que el daño que yo puedo hacer psicológico a un individuo está marcado de manera directa en esa intencionalidad y esa carga semántica con la que yo emito esa palabra, ¿sí? Respecto también de todo este contexto, para el trabajador se vuelve súper importante poder definir esos espacios de descanso, ¿sí? Si es el almuerzo y desconectar todo lo que esté haciendo para la hora del almuerzo y para el cierre de su jornada del día. Un buen inicio del día con un horario también establecido bajo unas condiciones como si estuviese en oficina y asimismo un cierre. Ahora, otro elemento clave para el trabajador es ayudarle a hacer un reconocimiento en esa identificación de pensamientos intrusivos de la propia persona y obviamente ayudado a través de los programas de seguridad y salud en el trabajo con espacios abiertos donde hagan un seguimiento y procesos formativos para que el trabajador pueda llegar a hacer este reconocimiento desde los programas de vigilancia epidemiológico para riesgo psicosocial. Recursos de gestión psicosocial, talleres y pues para los que no lo saben o para los que ya lo saben, la aplicación de lo que han aprendido en manejo del estrés, respiración diafragmática, meditación y pues yo creo que la oración todas lo conocemos. Estos son los momentos en los que uno debe tomar esas herramientas. La oración, la meditación se vuelven decisivos para el manejo de esta situación de doble presencia. Práctica deportiva, en la medida que se pueda realizar la práctica deportiva, definir también unos espacios específicos que no son más de 15 minutos al día. Eso puede ser, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se puede dar así, porque los estudios nos lo muestran que se vuelve de alta efectividad todos los días, 15 minutos.
Y desarrollo de actividades culturales. Mire que hoy día tenemos una oferta, una gama alta, que del concierto, que del encuentro, de, no sé, de músicos a nivel general, incluso galerías, museos, aunque ya están en todos los procesos de retorno, también hay muchas exposiciones virtuales y todo lo demás, que con la transformación que dio la virtualidad y que se va a continuar dentro de todo este proceso, en esta transformación del mundo, se vuelven fundamentales a la hora de hacer un manejo efectivo de todos estos elementos, pero con espacios definidos, porque no será en el momento en que yo estoy trabajando, con espacios definidos y para disfrutar en familia. Y pues espacios también desde el orden educativo para formación de todos los elementos débiles o ausentes de lo anteriormente expuesto, como les decía, a través de los planes de capacitación que nos dan los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, emanados de los sistemas de vigilancia, del sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de riesgo psicosocial. En cuanto a estos temas, se vuelve básico como ayuda para el trabajador. Para la empresa no puede pretender dejar solo a sus trabajadores. Debe hacerse un seguimiento a estos trabajadores. Mirar y velar desde la elaboración de los protocolos de atención psicosocial, con verificación de procesos de comunicación y respeto por el otro, política de buen trato, definición de horarios laborales justos, porque es que aquí es donde creo que nos perdemos muchos, de que las instituciones, algunas instituciones, no todas, algunas instituciones, el hecho de la migración a casa, de esa doble presencia, de esa migración, de ese teletrabajo a casa, asumen de que la persona debe estar en disponibilidad 24/7 y resulta que no. O sea, esos son contratos específicos que están desde comienzo así, pero pues las condiciones son otras. ¿Sí? Gestión del estrés es otro elemento grande que debe ser emanado desde, como les mencionaba, sistemas de vigilancia epidemiológico para la prevención de riesgo psicosocial o centrales telefónicas, en la medida que la empresa pudiese también tener ese programa de vigilancia epidemiológico montado sobre una central telefónica donde sus trabajadores puedan llegar a tener contacto directo, 24/7. Sería maravilloso y eso también ayuda a reconocimiento de pensamientos intrusivos, de pronto situaciones que en medio de tanto estrés, ajetreo y encierro en un momento dado pudiese llegar a ser una muy buena salida para acompañamiento de este trabajador y primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque aquí pues seguimos en emergencia hasta que no aparezca nada diferente a que solucione algo de lo que está sucediendo con esto de la pandemia. Estamos en una situación de emergencia. De técnicas del control del estrés y desarrollo emocional, ¿sí? Y toda la parte de tranquilidad emocional a través de suministrar herramientas como veíamos de autoconocimiento, de meditación, yoga, práctica deportiva en algunos casos, que todo puede ser asistida y desde la parte virtual hoy día se hace mucho de esto de actividad deportiva, recreación y ocio y tiempo libre a través de la web, ¿sí? Es de vital importancia. En las instituciones es importante que comprendan que el estar en casa no implica estar sin hacer nada, ¿sí? Esas actividades en casa son muchísimo más exigentes, más pesadas, hay colegio, hay toda la situación de trabajo, casa, relaciones interpersonales y demás. Las familias deben tomar conciencia de darse esa oportunidad de acudir y hacer uso de esos servicios de asistencia y acompañamiento de la salud mental en casa, en las líneas de atención telefónica como lo veíamos, si existen, y tener estrategias para la descarga emocional. Crucial ese apoyo. Todos deben aportar en la determinación de esos horarios de manera definida, como ya lo vimos. Toda la situación respecto al psicovirus, pues dar y aplicar los protocolos que nos han venido enseñando, eso sí sirve, lo que se prolifera, eso sí sirve, es tomar conciencia desde la misma casa. Rutinas diarias, un día normal como si estuviéramos yendo a trabajar, o sea, desde el vestuario en adelante, horarios y todo lo demás, horarios de conexión a la red,
pausas activas, horarios de inicio y fin, por eso los horarios definidos, en la medida de toda la posibilidad, pues hacer conexiones también de diálogo activo con nuestra familia para no sentirnos solos en casa y evitar la sobreinformación, que ese ha sido desde el comienzo como uno de los mayores elementos que afectó de manera significativa la parte psicológica de la población trabajadora y colombiana en general. Estamos en casa, no debemos salir en la medida de las posibilidades, esto es básico, si logramos hacer el centro así como lo estamos describiendo, se puede hacer y no va a ser tan complejo sentirnos que estamos en casa y que no podemos salir, que estamos encerrados tal vez. La actividad física que la habíamos mencionado, lazos comunicativos intrafamiliares con acuerdos de paz, negociación, y pues manejo de todos los tiempos en conjunto, oración, meditación, explicarle a los niños, a las niñas, a las personas adultas, qué es lo que realmente está sucediendo y cuáles son los cuidados, porque si no lo que hacemos es desinformación en ellos y pues cuando salen como loquitos para las calles y no tienen como los niveles de protección y más ahorita con toda la situación hasta de retorno académico y demás, hay que dejar muy bien claro eso en las mentes de estas personitas que están acompañando este proceso. Ayuda mutua. Cada hogar es un equipo. Eso es clave para esta situación. Si estamos juntos de la mejor manera posible, el teletrabajo y la virtualidad académica brindan grandes beneficios y pueden llegar a obtenerse grandes logros cada día. Y ya con todo este panorama y ese recorrido que hemos realizado desde lo que nos han determinado las grandes entidades que hacen el seguimiento a todo este proceso de pandemia y los estudios que en Uniminuto hemos venido desarrollando, los quiero dejar con esta frase. El secreto de la salud física y mental no es llorar por el pasado o preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir el momento presente con sabiduría y serenidad, de acuerdo a lo que el gran pensador Buda nos deja. ¿Verdad que es un gran reto para todos y es un descubrimiento, un nuevo conocimiento que estamos nosotros enfrentando como humanidad, toda esta realidad de la pandemia? Y pues obviamente desde la seguridad y salud en el trabajo son nuevos retos en el entorno laboral. En verdad que la idea es poder superarlo donde todos salgamos victoriosos de esta pandemia. Y ya para finalizar, agradecer el espacio a la Semana de la Salud Ocupacional por permitirnos participar dentro de todo este contexto y a Uniminuto por el apoyo que viene también desarrollando con sus investigadores en torno a la presentación de todas estas temáticas que se han venido adelantando desde años atrás. Agradecer también pues a todas las personas que participaron, porque sabemos que el tomarse el tiempo para entrar y estar dentro de una conferencia de estas va a permitir el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de la personal, porque si tengo la iniciativa de llegar y tomarme un tiempo para escuchar, es porque definitivamente quiero ser parte de la transformación. Muchas gracias.
Human Resources, o sea, de gestión humana. Ya. Y soy la encargada de las pausas activas. Ay, me encanta ese tema porque con solo 10 minuticos uno vuelve a sus labores así como todo recargado, con las energías así arriba, más concentrado y con más imaginación. Ay, pero bueno, como este no es un tema solamente mío, no, esto es una cosa de todos nos tenemos que encargar de eso, o sea, we all together. Entonces yo invité a nuestra querida Araminta. Ella nos va a compartir qué es lo que hace, cuáles son sus ejercicios y sus tips durante las pausas activas. Veámosla. Mucho gusto, Araminta Zapata. A servirle, estoy aquí para que descansemos un momentico. Recuerda, con 10 minuticos tienes para que te actives y recuperes energía y seas más eficiente en el trabajo. ¿Cómo lo hago yo? Tranquilo, ya le voy a decir. Primero, hacemos así con los deditos, mira. Porque como están trabajando ustedes también mucho en el computador, después de que suelte es muy fácil porque de esta manera vas a coger y no se te va a caer. Vas a tomar. Cuando haces así aprovechas para estirar el cuello. Y vas a aprovechar para descansar toda esta parte que acá uno siempre se cansa muchas veces. ¡Vamos todos! Es como si lo llamaran a uno. ¡Ah! Eso, muy bien. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Y lo llamaron del otro lado. ¿Qué? ¡Ah! Y lo llamaron de arriba. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Lo llamó alguien de abajo. ¿Quién? ¡Ay! Se me acabó el café. Se me acabó el café, Minta. A mí el estiramiento que más me gusta, doctor, es el de la muñeca. Me parece muy importante este uno. Apoya la cara aquí, apoya, Ajá. apoya ahí. Y de ahí bajamos acá. Ah, pero sí, muy bonito. No, Muy pero conchudo este. eso es pausa activa, no pausa dormilona. Oye a este. Más fácil hacer esta, vea. Esta sí es más fácil como... Eso, pero tú también puedes hacer esto como moviendo la caderita, como... Bueno, entonces dejemos aquí por ahora y estiramos y nos vamos a trabajar. Es muy fácil. Hazlo